Las milicias forales vascas y su decisivo papel en la conquista de Navarra, en esa guerra en la que vascos, al servicio de Castilla y de España, a las órdenes de un aragonés, conquistaron Navarra. Y esto lo he dicho con toda la intención, ¿no? Ironías de la vida, pero bueno, vamos primero al origen, el origen de estas milicias forales vascas. Y su nacimiento, su origen, hay que buscarlo en 1200, en el siglo XIII. En 1200, cuando las provincias vascas, las tres provincias vascas que conocemos hoy en día, se incorporan a Castilla. Pasan de Navarra a Castilla. Una incorporación que en su día se llamó voluntaria, pero históricamente se ha discutido mucho que fuera voluntaria. Bueno, en cualquier caso, la polémica está ahí, pero se incorporaron, y a cambio de su incorporación, para que la población estuviese tranquila y aceptase la anexión a Castilla, pues se les permitió conservar los privilegios que ya tenían en el reino de Navarra, los privilegios a nivel de económico y fiscal. Eso sí, tenían la obligación, como contrapartida, los ciudadanos de esas provincias, a prestar servicio militar obligatorio, entrenarse cada X tiempo en la milicia, al margen de la profesión que tuvieran, y mantener armas y equipo militar de combate listos para cuando se les llamara. Cada ciudadano era responsable de su equipo, ¿no? Lo cual, como os podéis imaginar, pues implicaría que no todos tendrían un equipo y unas armas iguales. Los más pudientes tendrían buenos equipos y los menos pudientes, pues, armamento de peor calidad. En cualquier caso, ese servicio militar obligatorio, que en principio era con fines defensivos únicamente, era la contrapartida, como ya he dicho, a sus privilegios, sí, a sus privilegios de otro tipo, ¿no? Económicos, fiscales y demás. Con el paso del tiempo, con la llegada del final de la Edad Media, la Baja Edad Media, el Renacimiento, se va adoptando un poquito el modelo suizo, el modelo local, el modelo vecinal, el modelo en el que los municipios son los encargados de reclutar a estas milicias, ¿no? Son los encargados del reclutamiento y el adiestramiento de estas milicias forales. Va en función de cada municipio. Cada municipio es el que tiene el control. Cada vecino, como ya he dicho, tiene que aportar sus armas y demás. Este era el modelo de los cantones suizos, que estaba teniendo mucho éxito en esos momentos en Europa. Y los suizos, pues sí, estaban en su prime, por así decirlo. En cuanto al armamento de estas milicias, pues al principio se supone que tendrían un armamento y un estilo puramente medieval, lógicamente, en la Edad Media, un estilo puramente medieval y totalmente heterogéneo, porque si cada ciudadano era el responsable de mantener sus armas y su equipo, pues no todos podrían mantener el mismo armamento, no todos tendrían protecciones ni armadura, no todos podrían permitirse un caballo, las armas no serían iguales, entonces bueno, sería un armamento medieval y bastante heterogéneo. Con los reyes católicos, y la entrada en el siglo XVI, esto empezó a cambiar, porque los reyes católicos intentaron introducir totalmente el modelo suizo y dieron instrucciones para que los infantes fueran equipados literalmente, según las palabras textuales de Fernando el Católico, a la Suiza. ¿Qué implica esto de la Suiza? Hombre, podemos suponer perfectamente que a lo que se estaría refiriendo Fernando el Católico es a ir incorporando los cuadros de pica, ese modelo de infantería, ¿no? Organizada en grandes bloques, con las 2-3 primeras filas de alabardas y de ahí para atrás, pues ese mar de picas. Pues la idea era incorporar ese modelo a las milicias forales vascas también e ir introduciendo también armas de fuego. Esto en la infantería. Estos cambios se fueron introduciendo poco a poco. Entonces, en las primeras décadas del siglo XVI, incluida en la Guerra de Navarra, que es cuando se usó estas milicias en gran escala, pues claro, en estas primeras décadas del siglo XVI, como estos cambios se estaban introduciendo poco a poco, pues coexistirían un compendio bastante variado de las picas renacentistas, de los cuadros de picas, con las armas de asta medievales, incluso con peones armados con una lanza y un escudo, o con una espada y un escudo. Las armas de fuego se irían introduciendo poco a poco, pero las ballestas seguirían siendo aún el arma mayoritaria a nivel de proyectiles. Entonces tendríamos una mezcolanza bastante interesante de elementos medievales y renacentistas, ¿no? En la infantería. En cuanto a la caballería, que como os podéis suponer, eran los ciudadanos más pudientes, ¿no? Podemos equiparar el tener un caballo en esa época a tener un buen coche ahora, ¿no? No todo el mundo lo puede tener. Entonces, bueno, la caballería ligera, que sería la mayoritaria,
pues al principio usaría eso, lanzas ligeras y ballestas. Poco a poco iría introduciendo las armas de fuego, pero claro, muy poco a poco. Entonces, claro, en estas primeras décadas del siglo XVI, probablemente la caballería ligera estaría también equipada en un estilo bastante medieval, y la caballería pesada pues eran ya los elementos de la nobleza, eran gente que sí que podía permitirse un buen caballo de guerra, de una buena raza, un caballo de gran alzada y una armadura completa. O sea, casi nadie podía permitirse eso, ¿no? Estábamos hablando de gente de muy buena situación social, de muy buen estatus, y sería muy minoritaria la caballería pesada. Aparte del tipo de guerra en terreno así montañoso y regular, pues tampoco la favorecía. En la guerra de Navarra fue donde estas milicias forales vascas realmente brillaron. Se realizó un esfuerzo bastante grande, un esfuerzo para modernizarlas, y se aportaron bastantes fondos públicos para, como ya he dicho, equipar a bastantes hombres con picas y armas de fuego y tal, aunque no a todos, ¿no? Como ya he dicho, coexistirían elementos medievales con renacentistas, pero se hizo un esfuerzo económico para modernizarlas para esta guerra. Primero para conquistar Navarra y luego para mantener casi todo Navarra, salvo la Baja Navarra, que es la del otro lado de los Pirineos, para mantener casi todo Navarra contra los intentos franco-navarros de reconquistarla. En esta guerra las milicias ya no fueron simplemente utilizadas a nivel local para defender cada ciudad, sino que se movilizaban en ejércitos y a veces cumplían también tareas ofensivas y no solo defensivas, ¿no? En esta guerra. Tuvieron un buen rendimiento. Las milicias vascas en la guerra de Navarra, sirviendo a Castilla, tuvieron un muy buen rendimiento. Por ejemplo, en el combate de Velate fue una escaramuza pequeña en un paso de montaña estrecho. Los guipuzcoanos en una escaramuza ahuyentaron a un grupo de lansquenetes alemanes, de mercenarios alemanes al servicio de Francia, y les robaron los cañones. Un hecho de armas que algunos historiadores discuten, pero bueno, en principio podemos darlo por válido. También destacaron estas milicias en la batalla de San Marcial. La batalla de San Marcial, también un ejército formado por milicianos vascos principalmente derrotó a unos mercenarios alemanes, a un ejército francés que era casi todo mercenarios alemanes, con la ayuda de unos civiles. Los civiles con antorchas se acercaban de noche, haciendo mucho ruido con antorchas y obligando a... Claro, los mercenarios alemanes se creían que ese era el ejército y se encaraban en esa dirección, pero solo era un señuelo, porque el verdadero ejército de milicianos vascos daba un rodeo por la ladera boscosa, y aparecía de repente en el flanco del ejército de mercenarios alemanes, aprovechando que estaban distraídos encarándose en otra dirección, y bueno, y ahí los vencieron, ¿no? En la batalla de San Marcial. También en el asedio de Fuenterrabía, de Hondarribia, también ahí en 1524, si mal no recuerdo, las milicias vascas pues también estuvieron ahí, y fue la conquista de la última plaza que aún mantenían los franco-navarros a este lado de los Pirineos. Fue ese último reducto, y ahí los milicianos vascos participaron. Entonces ya se puede ver que estos esfuerzos por modernizar a las milicias surtieron efecto, porque tuvieron un muy buen rendimiento en la guerra de Navarra. Con el tiempo, pasada esta guerra, pasada estas primeras décadas del siglo XVI, pues las milicias forales vascas seguirían. Lo que pasa es que ya su uso quedaría simplemente limitado a fines defensivos, se irían adaptando al armamento y a las tácticas de la época en cuestión, hasta la llegada de la Revolución Francesa, y bueno, con ella Revolución Francesa, guerras napoleónicas y nuevos modelos de Estado y nuevos modelos de organizarse militarmente. Y bueno, en estos nuevos modelos, muchas veces más centralistas, pues claro, ya este tipo de reclutamiento vecinal no tiene cabida, y ese fue el fin de las milicias vascas, un fin debido a que el modelo de Estado y de organización fue cambiando, no a motivos de rendimiento, porque su rendimiento la verdad fue bastante alto cuando se les requirió. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, darle like, suscribiros para más contenido, y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.